Muy bien, una vez más, buenas noches para todos y vamos a continuar, como es costumbre, con la carta escrita por Santiago. Vamos a ver qué aprendemos de Dios en esta noche. Vamos a seguir leyendo eh, Santiago 5:16. Una vez más, hemos analizado profundamente este versículo. 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hoy vamos a aprender que es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia mantener la comunión. En otras enseñanzas hemos aprendido que la comunión se mantiene a través del estudio de la palabra, a través de la participación en la cena del Señor, a través de cantar juntos, pero hay algo en lo cual no hemos perseverado mucho en comunión y para mí, desde mi punto de vista, es lo más importante. No hablo solamente de la iglesia de Morán porque he conocido varias iglesias o varias congregaciones de las iglesias de Cristo en Bogotá, Colombia, en Puerto Gaitán, Meta, también Colombia. Eh, una vez estuve en Ambato, acá en Ecuador, he estado en Esmeraldas. Y en Colombia, en Valledupar también. em, y en fin, en muchas congregaciones y la constante es la misma. Lo decía en unas enseñanzas anteriores y es que las ocupaciones nos tienen absorbidos y la gran mayoría de las congregaciones muchas veces no cuentan con una base de datos de los hermanos, de cuántos son, de quiénes son. A veces los líderes no visitan a los hermanos, no saben cómo están, tampoco se visitan unos a otros. Y cuando llegan a las reuniones, solamente llegan, se sientan, cantan, escuchan la palabra que la persona escogida de ese día va a impartir y muchas veces también luego terminan y se van y no se sabe eh, qué hermano está pasando por una situación difícil, no se sabe quién está enfermo o quién tiene un familiar enfermo, sobre todo cuando tenemos a nuestros familiares, la mamá, el papá, un hijo, nuestro semblante decae y a veces vemos a las personas que entran, salen, en cualquier momento dejaron de ir y no nos preocupamos por las personas. Y de pronto eso también ha influido un poco en que las personas se cuenten unas a otras cómo están. Aquí Santiago nos enseña que debemos orar unos por otros, confesar eh, con aquella persona la situación, el gigante con el que estamos luchando y dice que debemos orar unos por otros y luego
Entonces, la oración eficaz del justo tiene mucho poder porque le puede ayudar a esa persona a salir, a poder vencer ese gigante. De hecho, humanamente nosotros no podemos vencer las tentaciones. Algunos hablan del autocontrol, del autodominio, pero resulta que el autocontrol no es dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio en la Biblia, no estamos hablando de autocontrol. Es decir, de poner yo de mi parte, porque eso lo puedo hacer dentro y fuera de la iglesia y sin embargo algo se me va a escapar de las manos. Debemos entender que el dominio propio es someter, y lo decíamos el domingo, los hermanos de aquí que estuvieron en la enseñanza del domingo, es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es dominio propio y no es lo mismo que el autocontrol que se menciona en el mundo común, que se menciona comúnmente entre las personas. Y nosotros, por nuestra propia cuenta, no tenemos la facultad de vencer las tentaciones que se nos presenten. Y tal vez ahí radica el problema de por qué frecuentemente muchos de nosotros caemos en las tentaciones, porque no hemos aceptado la ayuda adicional del Señor Jesucristo, sino que yo lo puedo hacer. Ocurre mucho, un ejemplo muy común, y lo voy a poner porque es muy común, pero esto ocurre con todos los pecados. Por ejemplo, una persona que se inicia en las drogas dice, solamente quiero probar. En el momento que yo quiera, lo puedo dejar. Yo puedo dominarme a mí mismo. Lo prueba y resulta que eso le hace una mala jugada por estar confiando en sí mismo. Entonces, la próxima vez el cuerpo le pide no ya una sola dosis, que fue la que probó para experimentar, sino una dosis doble. Y luego le va aumentando a la dosis hasta que ya la ansiedad se adueña de esta persona. Y luego, después que la ansiedad se adueña, empieza a vender las cositas de las poquitas cosas que tal vez consiguió con mucho esfuerzo, pero ya no le importa perderlas, no le importa llegar tarde al trabajo, no le importa andar mal presentado y finalmente se convierte en la vergüenza de la familia. Aunque ya la persona no tiene vergüenza en sí, los que sienten vergüenza son los familiares. Ya no le interesa andar sucio, tirado en el suelo, tal vez inconsciente en cualquier parte por una sobredosis. Y todo por la confianza en sí mismo. Y esto ocurre también con el adulterio o la fornicación, cuando la persona asume esta práctica por primera vez. Él cree que puede abandonarla cuando quiere y a veces muchas personas terminan abandonando a sus parejas, las que legalmente tienen, por culpa de un adulterio que solamente era una sola noche o era un solo momento, y hay matrimonios destruidos. Entonces, teniendo esto en mente, necesitamos esa ayuda adicional. Necesitamos aceptar la ayuda que Cristo nos está ofreciendo
necesitamos aceptar la ayuda, como siempre lo he dicho a lo largo de toda esta carta, la ayuda de aquel hermano veterano en la fe que ha librado 1000 batallas en cuanto a la fe, en cuanto a tentaciones, en cuanto a sufrimientos, en cuanto a perseverancia, a pesar de las circunstancias difíciles. Necesitamos aceptar la ayuda de esa persona para que pueda orar por nosotros y así nosotros poder salir adelante. Recuerde lo que dice el versículo de Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso debemos tenerlo en cuenta y debemos aceptar esa ayuda adicional. Pero hoy, digamos que nos vamos a salir un poco de esto de Santiago. Vamos a salirnos un poco de allí y vamos a entrar a un estudio de unos y otros. Lo que podemos y lo que no podemos hacer los hermanos unos a los otros. Vamos a Santiago 4:11, perdón, 4:9, 4:9. Nos dice Santiago 4:9. A ver. Un pico. Que se me rodó una cita. Espérate un momentico. Espera un momentico. Ah, no. A ver, a ver, a ver. Vamos a Santiago 5:11. 5:11 nos dice, es que el que está errado soy yo. 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué no podemos hacer unos con otros? Dice que no podemos quejarnos y nosotros frecuentemente tendemos a hacer estas cosas. Em, a nosotros nos cuesta sobrellevar de pronto no solamente los pecados, porque cuando hablamos de sobrellevar, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, no solamente son los pecados, a veces nos cuesta sobrellevar las flaquezas que otros tienen, las debilidades. A veces queremos que el hermano se comporte como nos comportamos nosotros y queremos que el hermano haga lo que nosotros queremos que él haga y nos olvidamos, incluso dejamos a un lado las sagradas escrituras. Dice que no debemos quejarnos unos de otros porque el juez está a la puerta. Quien es el que nos va a juzgar eh, a todos nosotros. Y de hecho hay un mandato especial en Hebreos 13:17 en cuanto a los ancianos que dirigen la iglesia, dice que
los ancianos no deben, perdón, que la iglesia debe someterse a ese hombre o a esos hombres más bien que Dios ha puesto en las congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos velan por el alma suya y el alma mía. Entonces, a veces, y dice, para que puedan dar buena cuenta de nosotros. La escritura está diciendo que quienes enseñan y quienes de una u otra forma asumen el liderazgo dentro de la congregación están velando por su alma y por la mía. Y que deben entregar buena cuenta y que no se quejen de los miembros delante o sea, no se quejen de los que conforman la congregación. Entonces, hay ese mandato especial, pero tenemos, según esto, dice Santiago, no se quejen unos de otros. ¿Por qué? Porque el juez nos está vigilando, el que nos va a juzgar, porque a veces nos juzgamos unos a otros, pero no tenemos esa autoridad porque tanto yo tengo debilidades como ustedes también la tienen. Ustedes han fallado como yo también he fallado, pero sí debemos estar pendientes de que todos los hermanos estén en comunión. Y es deber, a veces el liderazgo se asume nomás y pensamos que la tarea solo llega hasta subirse a un púlpito, dar un mensaje y listo. Hasta ahí llegamos. Esta tarea es mucho más amplia porque ustedes y yo, o yo, si estoy en ese cuerpo de líderes, voy a darle cuenta a Dios por cada una de esas personas. Y yo, respetando su vida privada, respetando hasta dónde la persona quiere hablar conmigo, debo estar cuidando por el alma de cada uno. Entonces, en Santiago 5:9 no, se nos dice esta parte, que debemos, que no debemos, perdón, quejarnos unos de otros. Y esto es algo que de pronto hacemos y de pronto no hemos advertido. También Santiago prohíbe o dice que no se debe murmurar unos de otros. Y a veces decimos, pero es que decir la verdad no es murmuración. ¿Será que no es murmuración decir la verdad? Y si decimos la verdad, ¿con qué intención la decimos? Porque a veces el problema no es lo que se dice, sino cómo se dice. Usted está diciendo la verdad, eh, ¿con qué fin? ¿Con el fin de destruir al hermano? ¿Con el fin de ridiculizar al hermano? ¿Con el fin de que ese amigo suyo con el que usted todo lo comparte también le coja rabia al hermano por lo que hizo? Entonces, debemos fijarnos con qué fin estamos diciendo la verdad. O en realidad estamos diciendo la verdad con el fin de que el hermano sea restaurado y vuelva. A veces nosotros sin darnos cuenta, por eso entre unos y otros, no podemos decir estas cosas. Entre unos y otros no podemos murmurar porque podemos estar sembrando cizaña entre hermanos. Una de las personas
con las que yo más converso en la congregación es el hermano Rodolfo que nos está acompañando esta noche. ¿Y qué tal si yo le digo al hermano Rodolfo, hermano, ¿cómo le parece que el hermano X me pidió un dinero prestado, no me lo ha querido pagar? Y pam, comienzo a decir una gran cantidad de cosas. Si el hermano Rodolfo no está firme en la fe, y yo sé que sí lo está, es un ejemplo nomás, pero si el hermano Rodolfo no estuviera firme en la fe, cuando vea al hermano de pronto no le va a saludar igual, le va a hacer una mala cara. Y yo soy causante de hacer una de las cosas que Dios detesta, que Dios aborrece, y es sembrar cizaña entre hermanos. Si el hermano hizo eso conmigo, yo lo que debo hacer es arreglar el asunto con él sin que nadie se entere. Y en Primera de Corintios 6 dice que si esto ha sucedido, lo que a mí me corresponde es sufrir el agravio. Es decir, no debo ni siquiera poner eso en manos de nadie. Entre otras cosas, debo preservar, cuidar el alma del hermano y que sea Dios quien le juzgue. Porque a lo mejor él me debe a mí y está cometiendo un pecado al no pagarme. Pero de pronto yo también he hecho un pecado por el cual también Dios me va a juzgar, así como lo va a juzgar a él por haberme fallado a mí. Y a veces debemos entender el significado de tres cosas que de pronto en algún momento, si tenemos la oportunidad, lo podemos estudiar de una manera más profunda. Existe el chisme, existe la murmuración y existe la calumnia. La murmuración es completamente verdad. Lo que se está diciendo es la verdad. El chisme es una mezcla de mentira y verdad. Por decir algo, una vez me pasó, yo iba pasando por una cantina, un lugar donde venden licor, yo iba pasando, un amigo me llamó, yo llegué, le di la mano, conversé un rato con él, pero no me tomé un trago. Al día siguiente, una persona salió diciendo que me había visto bebiendo en la cantina. Entonces, si fue cierto, ahí hay una mezcla de mentira y verdad, porque sí fue cierto que yo estuve allí, saludé a mi amigo, pero no recibí un trago. Eso es chisme, porque es una mezcla de mentira y de verdad. Y está la calumnia, que es completamente falsa. Pero las tres, la murmuración, que es completamente verdad, el chisme, que es una mezcla de verdad y de mentira, y la calumnia, que es completamente falsa, las tres son pecados. Y en la Biblia encontramos un ejemplo de esta situación, y es el caso, no sé si ya lo había mencionado en el estudio anterior, es el caso de Moisés cuando Aarón y María murmuran de él. Tal vez por celos, porque Moisés era el líder, Aarón era el sumo sacerdote, si no estoy mal, era el sumo sacerdote, y María era profetisa.
Entonces, tal vez Aarón y María sintieron celos hacia Moisés porque Dios tenía cierta relación con él. De hecho, dice las mismas escrituras que Dios conversaba con Moisés cara a cara, como conversar con cualquier persona. Y cuando Moisés venía de hablar con Dios, tenía que ponerse un velo en el rostro porque el pueblo no resistía a ver el rostro de Moisés, porque la gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. Entonces, tal vez esto ocasionó celos en Aarón y María y empezaron a hablar de que tenía una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer cusita, es decir, una mujer de piel negra, mire hasta el punto donde se llega con tal de ridiculizar a un compañero de milicia, a alguien que está luchando por la misma causa de nosotros. A veces llegamos a este punto y ridiculizamos o queremos ridiculizar al otro y Dios que está viendo dice que nos va a juzgar. Entonces, Dios toma cartas en el asunto. ¿Era verdad que Moisés tenía una mujer de piel negra? Sí, era verdad, no era mentira. Pero ¿con qué fin lo estaban diciendo María y Aarón? Por el celo, porque Dios tenía cierta preferencia eh, por Moisés o Moisés tenía ciertos privilegios que se los había ganado y ya hemos estudiado la vida de Moisés, que entre otras cosas, para llegar a donde llegó, tuvo que pasar muchas pruebas, su fe fue probada en el desierto 40 años y en fin, todo lo que ya hemos estudiado acerca de Moisés. Dios toma cartas en el asunto y primero les hace una reprensión y luego hiere a María con lepra. Ahora, el asunto con nosotros hoy en día, en estos momentos, es que eh, ahorita hablamos y no nos va a pasar lo que le pasó a María, ni va a bajar Dios del cielo a reprendernos. Pero cuando el juez venga a juzgarnos, eh, estoy seguro que no va a ser nada agradable para ninguno de nosotros si estamos haciendo esto con nuestros hermanos. Y Moisés dijo la verdad, perdón, María y Aarón dijeron la verdad, pero ¿con qué fin lo estaban diciendo? ¿Con qué fin estaban diciendo ahora? ¿Con qué fin yo hablo de mi hermano cuando voy a hablar de otro o con alguien, con cualquiera de ustedes? ¿Con qué fin lo estoy haciendo? ¿Para qué? Si lo voy a perjudicar, si le voy a hacer un mal, es mejor que hagamos silencio. Porque entre otras cosas, la escritura nos dice que cuando hablamos mal del hermano, estamos asumiendo el papel de jueces. Y nosotros no somos llamados a ser jueces, somos llamados a obedecer. Y si en algún momento, porque también hay cierto punto hasta donde podemos hacer juicio, porque las escrituras dicen, no juzgue según las apariencias, sino juzgue con justo juicio. Es decir, no teniendo preferencia eh, por mi amigo, mi brother, mi pana, como se quiera decir en distintos medios sociales y en las distintas naciones,
como se quiera decir, no porque yo hable más con Rodolfo, Rodolfo a la hora de emitir un juicio tiene que favorecerme a mí. Él tiene que hacer lo que las escrituras le dictan y lo que Dios le está ordenando que haga. Eso debe hacer el hermano conmigo. Y el mejor ejemplo aquí es el ejemplo de Salomón, que se vio enfrentado a una situación difícil en algún momento, cuando le llegan las dos mujeres peleando un bebé y la una pone su queja diciendo, esta mujer vivía conmigo y los hijos nacieron en forma contemporánea. Y entonces, una noche, esta mujer se acostó sobre su hijo, el niño amaneció muerto y ahora ella quiere el hijo mío. Y el hijo de ella es el que muere, el que está muerto, el mío es el que vive. Y la otra decía, no, no es así, es el tuyo el que está muerto, el mío es el que está vivo. Y Salomón, apelando al instinto de madre, resolvió el asunto. Porque cuando iba a partir el niño en dos, él dijo, bueno, entonces, para que no haya discusión, partimos el niño en dos y le damos la mitad a cada una y ahí se acaba la discusión. Entonces, la que era la madre, ese instinto maternal le dice, no, mejor es que esté vivo en las manos de ella. Yo prefiero que mi hijo viva así no lo tenga yo. Y la otra decía, no, ni a ti ni a mí, que muera. Entonces, ahí Salomón pudo tomar una decisión justa. Nosotros también, bajo la oración, bajo disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, podemos tomar decisiones justas dentro de la congregación. Pero lo que no podemos hacer unos con otros es murmurar. Así sea verdad lo que el hermano está haciendo, no podemos decirlo, a menos que, esto sí debemos tenerlo pendiente, a menos que ya eh, con lo que el hermano ha hecho se esté haciendo daño a la iglesia. Porque a veces también eh, las cosas que los hermanos hacen trasciende ya el entorno de una sola persona, ya no es una sola persona la que lo sabe, ya se sabe dentro y fuera de la iglesia y a veces los seres humanos tenemos la mala costumbre de hablar de los asuntos de la iglesia y no tenemos cuidado de que está presente el familiar que no es creyente, de que está presente el niño que en su inocencia todo lo puede comunicar y no podemos hablar de los asuntos de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia sufre un estancamiento porque nadie quiere estar, porque no entienden que en la iglesia vemos personas que estamos en un proceso de madurez y que en ese proceso podemos caer y volvernos a levantar. Entonces ya cuando esto sucede, hay que tomar una decisión inmediata y la Biblia nos da parámetros para eso. Pero ¿qué es lo correcto hacer si el asunto es cuestión de uno o de dos? Está Mateo 18 del 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma a uno o dos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Y si los oye a ellos, pues hasta ahí termina el asunto.
Y luego dice que si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el caso cuando el hermano está pecando o me hizo algo, son para relaciones interpersonales. O de pronto, si yo me enteré que le hice daño a mi hermano, no sabía, lo hice sin querer, porque eso puede suceder también, y el hermano no viene a mí y me reprende, como dice Mateo, entonces nos dice la escritura en Mateo 5 23 y 24 que si vas a presentar tu ofrenda al altar y allí te enteras que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, yo no sabía, poniéndome yo como ejemplo, yo no sabía que mi hermano tenía algo contra mí por algo que yo le hice, pero me enteré a la hora de ofrecer la ofrenda. Y aquí está hablando de la ofrenda que ofrecían en sacrificios, los animales que se presentaban como ofrenda. Dice, anda, búscalo primero y luego presentas tu ofrenda. Ahora, lo que nosotros hacemos cuando se reúne la iglesia para adorar es la ofrenda nosotros mismos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ya no un sacrificio muerto del animal en el antiguo pacto. El sacrificio vivo soy yo. Entonces, antes de presentarme, no es la ofrenda a lo que nosotros le llamamos dinero. Antes de presentarme yo como ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, debo haber solucionado esa situación con mi hermano. Decirle que me perdone, que yo no sabía que le había hecho algún daño, eh, y que sigamos adelante juntos, luchando por la misma causa, perseverando hacia la vida eterna, que es lo que todos anhelamos. Entonces, así yo puedo frenar la murmuración de mi hermano, lo voy a hacer por el bien de él, porque no está atravesando por una situación emocional agradable, porque cuando estas cosas pasan, las emociones se alteran. Y también tenemos el texto de Gálatas 6, 1 y 2, donde dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya el hermano no me hizo nada, ya el hermano yo no le hice nada, lo vi haciendo algo incorrecto. Y no vamos a medir el tamaño del pecado porque el pecado es pecado, no lo vamos a clasificar. Cualquier pecado y cualquier pecado es cualquier pecado que yo le haya visto haciendo. No tengo que contárselo a mi amigo más íntimo, no tengo ni siquiera que revelárselo a mi esposa, que comparte dormitorio conmigo, porque mi esposa puede tener una mejor amiga a quien se lo puede contar también, y eso también puede propagarse por toda la congregación. Y en lugar de salvar un alma, la podemos retirar. Entonces, en este sentido dice, ve y repréndele con espíritu de mansedumbre. Es decir, no debo faltarle el respeto, no debo decirle palabras obscenas, no debo ofenderlo, ni humillarlo, ni expulsarlo de la iglesia, sino hacerle ver que está cometiendo un pecado y que si ama el cuerpo de Cristo y ama la salvación de su alma, entonces debe abandonarlo. Eso es lo que debemos hacer. Pero a veces
en nosotros ocurre, y voy a referir de nuevo esta anécdota que escucharon algunos el domingo en la congregación, y es que existe algo que en psicología llaman reflejos. Y préstenle atención, cuando usted juzga con vigor una cosa, es porque está sucediendo en usted. Es porque usted tiene esa debilidad y se ve reflejado en lo que el hermano ha hecho. Y lo que me ocurrió fue esto conversando con una psicóloga. Y ella me preguntaba que mencionara una de las cosas o las cosas que me molestaban. Y entre ellas yo mencioné, a mí me molesta la impuntualidad. Y ella me dice, ¿has sido impuntual contigo mismo? Y yo me puse a analizar y dije, sí. Y me dijo, ¿en qué has sido impuntual contigo? En los proyectos de mi vida personal, le dije, me comprometo a hacer ciertas cosas para mi vida personal y no las hago, termino dejándolas tiradas y son caminos que quedan sin terminar. Entonces me dijo, ahí está, tú te ves reflejado en la gente que es impuntual. Y así ocurre con muchas personas en distintas áreas del pecado. Entonces, no se nos ha mandado a humillar a las personas, no se nos ha mandado a proceder enojados, aunque a veces muchos de nosotros no nos podamos aguantar y decimos que es por amor a la iglesia que lo hacemos. No somos llamados a hundir a la persona más de lo que está, no sabemos si está luchando con algo, hay cosas como la droga que para la persona se vuelve incontrolable y debemos más bien orar por esa persona, si es preciso ayunar por esa persona, invitarla también. Aparte, claro, de hacer lo pertinente, de apelar a los médicos, pero recurrir a esa ayuda adicional como es el poder de Dios que todo lo puede para poder ayudar al hermano. Y entonces, a veces el espíritu de mansedumbre no es que usted tenga que tolerarlo todo, porque mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es eh, hablar de la manera correcta en el momento correcto. Incluso las personas que conservan la mansedumbre saben hasta en qué lugar se pueden enojar y las palabras que pueden decir. Eso es tener mansedumbre. No es debilidad. Y Moisés fue manso, pero todos conocemos el carácter adecuado de Moisés. El Señor Jesucristo fue manso y también conocemos su carácter adecuado. Entonces, mis hermanos, aquí les he presentado esta noche lo que no debemos hacer unos con otros. Y aquí empieza un estudio de unos y otros. Y en este caso, lo que no debemos hacer es, no debemos quejarnos, no debemos murmurar, y les he presentado las pautas para proceder correctamente sin tener que murmurar, sino más bien procurar la salvación del alma, ayudar a la permanencia de una persona en la congregación que siga luchando por su vida eterna, así como nosotros también lo estamos haciendo. Bueno, es todo lo que he tenido para esta noche y espero que sea de mucho provecho, no solo para ustedes, sino para mí. Le pido oración por mí para que Dios me permita aplicar estas cosas que he dicho en el momento que tenga la oportunidad.